Hola, ¿qué tal? Siempre que va a iniciar un año nuevo y que va a quedar otro atrás, nos produce en nosotros cierta nostalgia, pero a la vez también cierta esperanza por lo que viene enfrente. ¿Cuál es la manera mejor de comenzar un año nuevo? Hola, yo soy el pastor Luis Alba y te doy la bienvenida a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Y quiero decirte que el día de hoy vamos a estar tratando un tema de la palabra de Dios que sin duda alguna a ti y a mí nos va a ayudar para tener una actitud correcta frente al año que comienza. Y para ello quisiera el día de hoy hacer una pequeña oración después de leer la palabra para pedir la bendición de Dios. Dice en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 3. El versículo 2 dice: al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento y con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha tras de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. Nótese que dice: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana. Gracias por este año que está terminando, este 2024. Gracias porque tú has sido maravilloso, tú has sido fiel y tú has sido bueno. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos con una actitud de fe, una actitud correcta para este año que está comenzando. Señor, te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le decía al inicio del programa que siempre el término e inicio de un año nuevo nos crea emociones encontradas. Por un lado, nos crea nostalgia por lo que ocurrió, positivo o negativo, ganancias o pérdidas, pérdida de seres queridos, pérdidas de relaciones, o ganancias también en la salud, en proyectos, en logros, en la escuela, en la vida profesional, la realización, etc. Pero al mismo tiempo también Dios nos enseña que el comienzo de un año nuevo es la oportunidad de cerrar un ciclo y reabrir otro. Fuimos creados con el primer regalo que Dios nos dio fue el tiempo, porque el tiempo no lo rige a Dios, Él habita en la eternidad. El tiempo es para regirnos a nosotros. El salmista dice en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, centurias, etc. El tiempo nos rige porque el tiempo nos enseña que cierra un ciclo y comienza otro. Y ese es un regalo que Dios nos da. Así es que lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por el año que nos ha permitido vivir. Gracias por las cosas bellas, por las cosas difíciles, por las cosas dulces y por las cosas amargas. Gracias, porque todo ha sido necesario para formarnos y para enseñarnos, ¿cierto? Necesitamos tanto las cosas bellas como las desagradables, porque Dios las va a usar para formarnos. Dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros participáramos de ellas. Pero lo que me llama a mí la atención
primeramente es lo siguiente: que Dios, antes de que el pueblo salga de Egipto, antes de que entre a la tierra prometida, Dios le dice al pueblo cuál debe ser la actitud correcta que ellos tienen que tener. Y la actitud correcta es que ellos se tenían que acordar. Dios le llama al pueblo y le dice: te acordarás pues por dónde te ha traído Jehová durante estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Así es que este 2024 ha sido un tiempo para que Dios nos pruebe, para que Dios vea lo que hay en nuestro corazón, para que se pueda manifestar en nuestra vida, lo que hay de Dios en nosotros. Y eso se va a manifestar tanto en la abundancia como en la escasez, tanto en la salud como en la enfermedad, cómo nosotros reaccionamos. Y dice que Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Sin duda alguna, algunas pruebas tal vez las aprobamos, pero tal vez otras no. Tal vez otras no actuamos a la altura de lo que se esperaba de nosotros en este año que comienza. Tal vez hubo metas que quedaron truncas. Tal vez hubo proyectos que quedaron a medias. Esa es una realidad. Tal vez hubo cosas que le superó a usted y a mí en nuestra posibilidad. Tal vez hubo cosas que usted se propuso con todo su corazón, pero no ocurrieron. Y tal vez pueden crearle cierta presión o frustración o angustia o ansiedad. Bueno, la Biblia nos dice, hablando del apóstol San Pablo, allá en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo nos dice que olvidemos lo que queda atrás. Así nos lo dice. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia la meta, hacia lo que está por delante. Lo repito. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien hago una cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. El pasado tenemos que dejarlo ir. Tenemos que cerrar un círculo y dejar ir el pasado. Pastor, pero ¿qué hacer con aquello que todavía no ocurrió en el pasado, pero puede afectar nuestro presente? Esa es una buena pregunta que mucha gente hace, porque eso genera ahora, después de tratar de dejar ir el pasado, genera cierta presión. ¿Qué tengo que hacer en este año que comienza para no repetir los mismos errores que hice el otro año? ¿Cuál debe ser la actitud correcta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y bueno, Pablo dice primero, olvidando lo que queda atrás. Y ahora, extendiéndome hacia la meta. La palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice extendiéndome hacia lo que está delante, él está hablando claramente como un corredor en aquel tiempo, en el contexto que Pablo vivió de las Olimpiadas, tanto de Atenas como del Poliponeso en Corinto. Los corredores, antes de llegar a la meta, tienen bien puesta la mirada en la meta, número uno. Y número dos, cuando van a llegar, ellos sacan el pecho, se echan hacia el frente, hacia adelante. No pueden ir corriendo, volteando hacia atrás. Tienen que ir con los ojos puestos en la meta. Número uno, lo que no lograste en el año que aconteció, sigue trabajando, si es la voluntad de Dios, en el año que comienza. Puesto los ojos en Cristo y poniendo tus metas en las manos del Señor, que estén dentro de la voluntad del Señor, porque aquí hay que ser claro, nuestra realización
escuche esto, tiene que estar ligada a la voluntad de Dios, porque su realización es ególatra, no es piadosa, no considera a Dios. Bueno, Dios no puede comprometerse a ayudarle en que usted y yo logremos aspiraciones de realización mezquina. Pero lo que sí tenemos que hacer es aquello bueno que no alcanzamos a lograr, vamos a replantearlo mirando hacia el Señor, mirando hacia la meta, puesto los ojos en Jesús, dejando atrás el pasado y echándonos hacia el frente, impulsándonos a lo que está adelante. No puedes cambiar el 24, pero puedes hacer algo en el 25. Puedes marcar una diferencia en el año que comienza. Y el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, me llama la atención que Josué es ahora quien está liderando al pueblo del Señor. Ya Moisés no está. Y Josué es llamado a entregar la tierra de Canaán en heredad al pueblo de Israel. Y por un tiempo están estancados, esperando la instrucción del Señor. Y aquí me encanta a mí este pasaje, porque este pasaje me revela en Josué capítulo 3, versículo 3 en adelante, cuál debe ser la actitud correcta. Mire, Dios le dice al pueblo, para entrar a la tierra de Canaán, primeramente ustedes tienen que ver cuando el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas la llevan, abandonen sus puestos, ustedes pónganse en marcha detrás de ella. Es decir, se levantaba la nube de la Shekinah, gloria de Dios, aquella nube de día, aquel fuego de noche, y cuando se levantaba para avanzar, los levitas, sacerdotes, tomaban el arca y marchaban en pos de Dios mismo que los estaba guiando. Y el trabajo ahora del pueblo era ir marchando. Escuche esto, me llama la atención dos cosas. Número uno, tienen que ir detrás, es decir, siguiendo. Y esto nos habla algo que es muy importante. Hoy las teologías modernas, las teologías del sensacionalismo, de la superfe, de la declaración positiva, de todo ese tipo de cosas, ponen a Dios como detrás. O sea, Dios, yo te ordeno que tú hagas. Yo decreto que tú haces. No, yo no puedo decretar. Yo no soy mayor que Dios. Él decreta sobre mí. Él determina sobre mí. Yo puedo decirle, como dijo el leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero yo tengo que sujetarme y someterme a su soberanía y a su voluntad y ante su señorío para seguirlo, para yo ir detrás de él. Usted es llamado a seguir al Señor en este año que comienza. La pregunta es, ¿y cómo puedo seguir a Jesús? Bueno, la manera de seguir al Señor en este año que comienza es a través de la palabra de Dios. Yo le aconsejo, ahorita hay tantos programas tan buenos para la lectura de la Biblia, como la Biblia en un año, está Gateway, está YouVersion, están muchos programas electrónicos donde usted puede seguir a Dios todos los días en la meditación de la palabra, seguirlo, ir tras de Él. Él dijo, si me amáis, mi palabra guardarán. Si me aman, por sus frutos se van a conocer. Entonces, número uno, el pueblo es llamado a ir en pos de la presencia del Señor, como el pueblo de Israel iba en pos del arca del pacto que a su vez iban cargando los levitas, los sacerdotes. Pero hay otra cosa que me llama la atención, que también les dice en el versículo 3 de Josué, capítulo 3:3, les dice que se pongan en marcha. Esa palabrita es clave, que se pongan en marcha. Aquí no está hablando solamente de caminar por caminar. Marchar es mantener un paso, una respiración. Marchar es mantener un ángulo de los pies
un trazo en el camino, y esto me habla de disciplina. Marchar implica disciplina. Marchar implica orden. Marchar evoca organización. Escuche esto. Entonces, si nosotros queremos seguir y comenzar el año bajo la bendición, número uno, tenemos que ir detrás en poder del Señor. Y segundo, hacerlo con disciplina. Es decir, póngase metas espirituales. Comience, por ejemplo, puede comenzar leyendo en enero un libro, un pasaje de Proverbios, un capítulo de Proverbios. Y puede leer 2 salmos en la mañana, un salmo a la hora de comida y 2 salmos antes de dormir. Y usted habrá leído todos los salmos y todos los 31 proverbios en tan solamente el mes de enero. Claro, no tiene que ser así, puede ser de cualquier otra manera. Puede leer los evangelios, puede estudiarla de manera sistemática. En fin, el propósito es hacer la disciplina de marchar. Porque marchar nos habla también de una actitud bélica. Nos habla de una actitud que somos un ejército. Él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Y nosotros somos su ejército del reino de los cielos. Somos los soldados que Pablo habla, que somos soldados de Jesucristo. Y por consecuencia, nosotros tenemos que ir marchando en pos de Él. Pero ¿por qué tenemos que seguirlo? ¿Y por qué tenemos que seguirlo en orden? Note lo que dice el texto en Josué capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice: con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen demasiado a ella. Note esto. Dejen sus puestos. Hay zonas de confort, hay posturas, hay hábitos que tenemos que dejar. Y en disciplina tenemos que ir en pos del Señor. ¿Y por qué tenemos que ir detrás y no delante? ¿Y por qué tenemos que dejar nuestras actitudes equívocas del año que practicamos? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un territorio que no conocemos. Enero del 2025 es algo desconocido. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2025. Si el Señor nos concede llegar hasta el próximo diciembre, no conocemos, no sabemos qué traerá el verano, la primavera, el otoño, etcétera. No sabemos qué traerá el año. Lo único que sabemos es que nosotros no hemos caminado todavía eso. Pero tenemos que seguir al Señor, porque la Biblia dice que sus salidas son de la eternidad hasta la eternidad. Y Él ya caminó. Él es el alfa y la omega. Él ya caminó el 2025. Y Él solamente nos está diciendo: síganme. Porque ustedes todavía no saben. Pero como yo ya caminé, la palabra hebrea en la lengua original lo que está diciendo es que Él despejó el camino. Él va adelante para abrir brecha. Él va adelante para despejar el camino. Y si el Señor va adelante, Él va despejando el camino. Si Él va adelante, Él va guiando el paso. Tal vez viene a mi mente el pensamiento pastoral que dice que como pastor Él camina al paso de la perniquebrada, de la recién parida. Él camina al paso que tú y yo podemos caminar, pero tenemos que ir detrás del Señor, siguiéndolo, dejando las conductas del pasado, enfocándonos en confiar que aunque yo no sé lo que depara el futuro, Dios sí lo sabe. Y cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Él,
confiar en que Él está en perfecto control, ¿sabe una cosa? Vamos a ir nosotros de poder en poder y de victoria en victoria. Lo que quiero decir, vamos a avanzar confiados, aún sobreponiéndonos a las adversidades que pueda deparar el futuro. ¿Sabe por qué? Porque estamos caminando detrás de la voluntad de Dios. Permiso. De ahí el porque es sumamente importante que nosotros imitemos la actitud que dice Josué. Marchen en pos del arca. Pero note también que dice algo, pero mantengan una distancia de 1 kilómetro entre ustedes y el arca. En aquel contexto no podían acercarse demasiado al arca porque vemos que animales murieron en aquel contexto de la revelación. Cuando aquel hombre quiso tocar el arca porque se iba a caer, no recuerdo ahorita el nombre, Pérez Usa creo que era, cayó fulminado porque no se podía interactuar con la divinidad o con esos símbolos de la divinidad como el arca del pacto de una manera tan ligera. Sin embargo, el día de hoy, aunque estamos bajo la gracia, Jesús va delante de nosotros. Así como cuando Él resucita le dice a los discípulos, a las mujeres, que le digan a los discípulos que Él va delante de ellos a Galilea. El principio sigue siendo el mismo. Él va delante de nosotros. No podemos ir delante de Él. Pero, aunque hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, aunque podamos clamar por el Espíritu Santo, Abba Padre, en una relación de intimidad, de unidad, de fraternidad, de familiaridad, como parte del pueblo de Dios, esto no nos exime de no descuidar el trato a la santidad de Dios. El Dios Santo del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios Santo del Nuevo Testamento. Y tenemos que ser reverentes. Y tenemos que detenernos y pensar qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es su perfecta y su santa voluntad? ¿Qué es lo que Dios anhela para nosotros? O lo que Dios ya ha preparado, mejor dicho, para que nosotros podamos anhelarlo. Y la pregunta es esta: ¿dónde quiere ir usted el próximo año? ¿Usted quiere ir delante de Dios? Va a ser imposible. Dios no lo va a seguir usted. Lo correcto es que usted y yo decidamos ir atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar lo que queda atrás, como dice San Pablo en Filipenses 3:13. Y nos vamos a extender hacia lo que está delante. Vamos a seguir al Señor como Josué y el pueblo siguieron el arca del pacto. Vamos a ir detrás de Él marchando con una actitud de disciplina como hijos de Dios. Vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a servir. Tenemos que ser parte del ejército de Dios. Y también tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que dejar a un lado los puestos donde nos hemos estacionado, porque no somos llamados a quedarnos en los bordes del Jordán. Tenemos que atravesar el Jordán para entrar a la tierra que Dios nos está llamando. Y en este caso es este 2025 que Dios nos está llamando a disfrutarlo, a vivirlo, a gozarlo. Creemos que Dios tiene favor. Escuche, todos los años presentan retos, todos los años presentan desafíos, pero presentan oportunidades y presentan bendiciones. Todo se determina por la actitud que usted y yo comenzamos el año. Y hoy hemos decidido comenzar el año con la palabra del Señor. Aleluya. Poniendo nuestra confianza en Él, creyendo que Dios hará cosas maravillosas, que cuando estemos tristes nos va a consolar, que nos va a guiar cuando necesitemos asistencia, nos va a dar fortaleza, nos va a dar inspiración y también nos va a reprender cuando lo necesitemos. Así es que yo quiero invitarlo en este momento a que haga un alto y que comience este año
con oración y con lectura de la palabra, invitando a Cristo al centro de tu vida. Señor, te damos gracias por Canal 38, por esta oportunidad de estar aquí durante este mes. Gracias porque ha sido una experiencia maravillosa y porque creemos que en el año que va a comenzar, tú ya has preparado buenas obras de antemano. Tú has caminado delante de nosotros. Tú tienes el camino aparejado y aunque el camino pueda ser accidentado, si tú vas delante de nosotros, el apóstol Pablo dice, y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Así es que te damos gracias por el 2024, año que termina, y te damos gracias por el 2025, al cual nos extendemos tomados de tu mano y confiando en tu gracia, en tu misericordia y en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo soy el pastor Luis Alba y te espero en Centro Cristiano Cántico Nuevo en el 11530 Pelícano Drive. Estaremos comenzando este año con todo un mes de bendición, invitados especiales cada fin de semana, Israel Barreto, Joe Rosa, Enir Almanza, el pastor Chris González. Estaremos teniendo un invitado cada fin de semana. Ven y sé parte todos los viernes, 7 de la tarde, 11530 en Cántico Nuevo. Te esperamos. Bendiciones.